Bueno, y como saben, podemos notar, empezamos con un no pequeño, sino gran retraso. Tiene que ver con que nuestra magistral se retrasó un poco, luego las galletas eran muchas, luego el convivio y luego las presentaciones fueron maravillosas, entonces había mucho que decir y mucho que compartir en el espacio de reflexión. Entonces les agradecemos mucho por estar aquí y le pedimos una disculpa a nuestros ponentes siguientes. Procuraremos pues coordinar de manera que pues no les afecte en sus tiempos, por supuesto. Y pues bueno, nos encontramos en la mesa 4, prácticas mediadas por tecnologías, apoyo a lo presencial. Y lo primero que haré será presentar de manera general a cada uno de los ponentes. ¿Y les parece bien conservarse en ese lugar o prefieren ir y regresar en la mesa? ¿Está bien? Entonces, ir y regresar, perfecto. Entonces, rapidísimo les vamos a platicar quiénes son. Se encuentra con nosotros Carlos Manríquez González, de la UNAM. Un aplauso para él, por favor. En línea se encuentra la profesora Covadonga Lomar Prieto, que por cierto tuvo algunos problemas de salud, así que le agradecemos mucho por hacer el esfuerzo por estar aquí. Un aplauso, por favor. Maribel Soto Castañón, del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal. Un aplauso, por favor. Y Ximena Chao Rebolledo, de aquí de la Ibero. Si desean regresar a sus lugares, comenzaremos con Carlos Manríquez daré pie a presentarlo, una breve semblanza, y le daremos oportunidad de platicarnos un poco acerca de su presentación. Mientras colocan la presentación en pantalla, les voy a platicar rapidísimo que tendremos 15 minutos de presentación. Será importante cuidar de ello para que no nos ocurra lo mismo que pasó. Y les platico rapidísimo que Carlos Manríquez es licenciado en Pedagogía por la UNAM, maestrante del posgrado de la pedagogía en Pedagogía de la UNAM, perdón. Ha impartido asignaturas en la Facultad de Filosofía y Letras y en el Colegio de Pedagogía, en el sistema escolarizado, así como en la División de Educación Continua de la misma facultad. Es ayudante en la investigación del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación y forma parte del subcomité editorial del programa de posgrado en Pedagogía. Forma parte de un proyecto de investigación en la Facultad de Filosofía y Letras y es autor de múltiples textos sobre educación y pedagogía. También colabora profesionalmente con el Centro Internacional de Educación a Distancia de la Universidad La Salle. Le agradecemos mucho por estar aquí y su ponencia lleva por título Prometeo digitalizado o cómo la tecnología apoya la enseñanza de contenidos clásicos a nivel superior. Te cedemos la palabra, muchas gracias. Muchas gracias, es un gusto para mí estar aquí con ustedes y poderles compartir la que fue una experiencia que yo tuve como docente en la licenciatura en pedagogía, que es en donde me desarrollo profesionalmente. Bueno, como ya lo mencionaron, mi ponencia se titula Prometeo digitalizado o cómo la tecnología apoya la enseñanza de contenidos clásicos a nivel superior, y evidentemente desde el título pues remite a títulos sobre clásicos. La materia específicamente de la que les voy a compartir la experiencia se llama Textos Clásicos 1 y abarca un periodo que va de la antigüedad al siglo XVII. Esta materia se imparte en el Colegio de Pedagogía, en el sistema escolarizado en la Facultad de Filosofía y Letras, a alumnos de sexto semestre, de sexto semestre, y es una materia optativa obligatoria de elección. El caso particular de esta presentación se impartió durante el periodo 2018-2, que fue el año pasado, de enero a mayo. Bueno, el programa indicativo de la materia nos da a nosotros docentes la instrucción de que abarquemos textos teóricos sobre educación y pedagogía que vayan en este periodo de 17 siglos. Sin embargo, por la premura de que es solamente un semestre, se decidió que se haría un recorte en específico que va de Grecia arcaica a Roma clásica, entonces ya tenemos un periodo mucho más corto, específicamente antes de la consolidación de la Iglesia cristiana. Y al respecto también se eligió una modificación de los contenidos. Si bien el programa indicativo nos dice que tenemos que abordar contenidos teóricos sobre educación y pedagogía, lo que se eligió fue
entrar de manera tangente a esos contenidos a través de la literatura. En ese sentido, los contenidos quedaron como, en un primer momento, un cuestionamiento sobre qué es lo clásico, algo necesario para esta materia, que es denominada textos clásicos. La abordamos desde Italo Calvino, Francisco García Jurado y María Nieves Alonso. Para abordar lo que es el contexto homérico, lo hicimos desde Werner Jäger y Moses Finley, y posteriormente ya entramos a poesía didáctica con los trabajos y los días de Siodo, las fábulas de Sopo, la tragedia a través de Antígona de Sófocles, leímos ciertas partes de la mitología a través de la compilación que hace Robert Graves, las argonáuticas de Apolonio de Rodas, como el fenómeno de la Translatio Studiorum, que es el movimiento del conocimiento de la Hélade a Alejandría, y después el nuevo movimiento del conocimiento de Alejandría a Lacio, con la Eneida de Virgilio y el Ars Poetica y el Épodo II, particularmente de Horacio. Finalmente, como forma de abordaje de los contenidos, se pidió a los estudiantes que eligieran uno de estos tres autores: Luciano de Samosata, con Subasta de Vidas y Hermótimo de las Sectas; Plutarco de Queronea, con Vida de Licurgo y Vida de Solón; y Lucio Aneo Séneca, con De la fugacidad de la vida, y que hicieran ellos particularmente una selección de las epístolas morales a Lucilio. ¿Cómo entra aquí la parte tecnológica? Entra como una mediación en el proceso de evaluación del aprendizaje, que se llevó a cabo de la siguiente manera. Yo lo que hice fue identificar una población que giraba alrededor de los 18 a los 22 años, cuando mucho, que tenían un uso de las tecnologías muy amplio y específicamente en las redes sociales, y que por testimonio propio se encontraban alejados de las temáticas clásicas. Muchos me dijeron: es que yo nunca he leído nada de lo que nos están proponiendo, ni de literatura, ni como los teóricos propios de la pedagogía. Entonces, a partir de esto, yo hago una propuesta de evaluación a partir de tres elementos principales, que es, además de, evidentemente, la práctica clásica de elaboración de ensayos y escritos, la elaboración de infografía, de un fanfiction y de memes. Y para lo anterior se elaboraron, aquí hay que hacer una corrección, ciertas escalas de valoración a partir de los contenidos y de los lineamientos que se les dieron. En un primer lugar, la infografía. ¿Por qué una infografía? Lo denomino yo como el papel de la síntesis. Se puede definir a una infografía, bueno, lo hace Alberto Cairo, como un arte funcional que tiene la posibilidad de ser bello, no siendo su premisa principal, destinado a comunicar, generando patrones que sean claros e inteligibles. Y por su parte, Fernando Baptista considera la infografía como historias que contamos con elementos visuales. En ese sentido, para poder armar una buena infografía, uno tiene que tener una capacidad de síntesis muy bien desarrollada, además de un dominio conceptual muy profundo. ¿De qué se hizo bueno, estos son los elementos a considerar. La infografía se realizó a partir del abordaje de la mitología griega. Se les asignó por parejas un dios del panteón griego y ciertos mitos genealógicos, y se les pidió que la infografía hiciera referencia al dios que se les otorgó. Entonces, evidentemente, la infografía tenía que tener un título que haga referencia al dios, aspectos sobre su nacimiento, si los hay, cónyuge, amantes, hijos, etcétera, hechos relevantes de los dioses, elementos característicos, animales, plantas, artefactos, algo que diga qué es ese dios, la determinación de qué es el dios, y al menos 2 imágenes o pinturas. Se evaluó en una escala, a partir de una escala, la capacidad de síntesis, redacción, ortografía y gramática, y la veracidad de los datos expuestos a partir de la bibliografía que se les facilitó. Y en ese sentido, este es un primer ejemplo. La autora fue la estudiante Jimena Martínez Padilla, que presenta una infografía de la diosa Hestia, y vemos ciertos elementos. Se nota una síntesis porque el texto sobre Hestia versaban 5 o 6 páginas, entonces es un esfuerzo importante. Hay las imágenes, aquí lo que falta, por ejemplo, son las pinturas o esculturas que hagan referencia a la diosa. Por su parte, Alejandra León también hace una infografía sobre Hestia, pero ella se incluye imágenes, tiene el burro como una alegoría, la cuestión del fuego como una representación, lo de la casa. Entonces este es el ejemplo también de cómo lo sintetizan. Y finalmente Moraima presenta una infografía sobre Apolo. Tenemos una figura un poco más caricaturizada al centro,
y tiene una organización bastante particular que va de arriba hacia la izquierda y en contrario a las manecillas del reloj, está organizada la información sobre el dios. El siguiente elemento que se pidió para evaluar se hizo referencia a la parte de la revisión de la Eneida de Virgilio, y en ese sentido se pidió que elaboraran un fanfiction. ¿Qué es un fanfiction? Carmen Morán nos dice, a partir de su recuperación de autores, que es un relato escrito por admiradores y detractores de una ficción, tomando para su escritura los personajes, el ambiente y la trama de esta. Una ficción de fans o fanáticos sobre una obra ya creada, escritura amateur de relatos de ficción basados en productos de la industria cultural, ficción que describe el fan de una determinada ficción preexistente, siguiendo o alterando a veces mucho algunas de sus propuestas argumentales para un conjunto de destinatarios que son fans de la misma ficción preexistente. Evidentemente aquí pues es difícil encontrar un fandom sobre la Eneida, pero me complace decirles que se creó al interior del grupo. Entonces, eso se entiende por fanfiction, una modificación de algún elemento de una obra ya hecha. ¿Por qué se eligió esto? Por el uso del lenguaje. Si ustedes leen la Eneida, es un lenguaje muy cuidado y parte de las instrucciones que se les dio para la elaboración es que ellos y ellas tenían que hacer un uso del lenguaje que apuntara al lenguaje de Virgilio. Cosa muy complicada, pero muy bien lograda por algunos. De cierta manera también se tenía que respetar la fidelidad de los personajes. Al respecto, de la Eneida no se leyó todo, se leyó solamente el pasaje del canto cuarto que habla sobre el amor de Dido y Eneas, y sobre eso pues ya cada quien decidió hacer ciertos cambios, porque muchos, se los voy a arruinar, pero no es toda la historia, muchos no están de acuerdo con la muerte de Dido. Entonces, algunos optaron por matar a Dido, otros por no matarla, otros por matar a Eneas, por ejemplo, y otros por el arrepentimiento de Zeus, y entonces ya todo queda bien bonito, ¿no? Se les evaluó entonces el uso del lenguaje, la fidelidad de los personajes, redacción y ortografía, evidentemente, y la originalidad en cuanto al planteamiento de la situación, que les digo, ahí me llevé una serie de sorpresas maravillosas. Al respecto tenemos este ejemplo de Itzel León, que en su fanfiction se llamó Dido, la psicópata de Cartago. No lo voy a leer, pero a grandes rasgos lo que ella hizo fue recuperar la parte final del canto cuarto, en donde Dido se lamenta de la partida de Eneas, y ella en este momento dice, con la espada que yo te regalo, te mato y entonces ya no te mueves de aquí. Es muy interesante cómo a partir de cierta inconformidad que tienen por cómo avanza y concluye el texto, ellos pueden crear su propia apropiación de este mismo texto a través de este producto. Finalmente se les pidió que hicieran memes. Estos fueron a partir de el canto tercero de las Argonáuticas de Apolonio de Rodas, que, como ustedes saben, habla sobre la epopeya de Jasón para encontrar el vellocino dorado, y específicamente el canto tercero habla sobre él llegando a Colto y cómo Medea le ayuda a conseguir el vellocino dorado. Le digo, dice el texto, le ayuda, pero en realidad no podría haberlo hecho sin ella. ¿Qué hace? Bueno, ¿qué es un meme? Todos sabemos que es un meme, pero Richard Dawkins en su libro El gen egoísta lo define como una unidad de información mínima que tiende a replicarse y sirve como vehículo para la transmisión de un conocimiento cultural. Este término y propuesta se acuñaron por el autor en 1976, por lo que al entrar en la era de la web 2.0 y su transición a la 3.0, el sentido del meme cambia, por lo que ahora podemos entenderlos como una unidad mínima de información actual, acompañada de imágenes y frases muchas veces irónicas y o satíricas que se divulgan de forma amplia a través principalmente de las redes sociales. En ese sentido, se les pidió, una vez que leyeron el canto tercero, usar una imagen para ejemplificar una situación específica de ese canto tercero, satirizarla y hacer un uso también del lenguaje tan particular que el meme se volviera un meme de carácter cerrado. Es decir, si ustedes no han leído las Argonáuticas, pues evidentemente no les va a dar risa. Pero en el momento de retroalimentación, cuando yo les compartía los memes que hicieron sus compañeros, pues todos nos atacamos de la risa. Todos al interior del grupo. Se los enseñé a mis familiares y no les causó la menor gracia. ¿Qué elementos se evaluaron? La satirización del pasaje,
la particularización de los elementos o del lenguaje, ortografía y gramática. Cabe señalar que aquí, dado que el meme es de cultura general, se les permitió el uso de la lengua vernácula, o sea, podían decir groserías. Aquí tenemos el ejemplo de Jimena Martínez. Ahora, algo también muy importante de señalar en los memes es que son temporales. El uso de imágenes corresponde a un momento específico en el que se les pidió. Estos memes estaban en boga en el momento en el que ellos cursaron la materia y actualmente pues ya no están tan… Ahorita tenemos otro como los memes de los Michis, etc. Entonces, bueno, aquí hay unos burlándonos de qué tan intensa es Medea, con la novia psicópata del lado derecho. Aquí tenemos unos, me gusta particularmente también el de la derecha, cuando te preguntan qué es de ti Jasón del estipe de Creteo y Atamante, nieto de Eolo. Híjole, esto evidentemente se lo preguntan a Medea, híjole, está complicado. Y el ejemplo también de Itzel, que ella en vez de utilizar las imágenes en boga en el momento, utilizó imágenes clásicas. También un ejemplo muy interesante de cómo se puede recuperar una expresión artística con estas formas. Y bueno, los resultados. Antes de pasar a las conclusiones, los resultados, porque ya tengo que acabar también. La evaluación a partir de estos productos partió de la escala, como les comentaba, y como parte de la evaluación continua hacia el docente se solicitaron comentarios para mí como docente. Entonces, se me señaló varias veces que, además de que es una práctica que no se hace en nuestro colegio, muchos dijeron, llevo 3 años en esta carrera y es la primera vez que me piden hacer esto, felicitaron por eso, pero además dijeron que les exigió un nivel de comprensión mayor. ¿Por qué? Porque satirizar un pasaje para hacer un meme no es cualquier cosa. Sintetizar información para hacer una infografía, pues tampoco. Y aspirar a un lenguaje como el de Virgilio, no cualquiera lo hace en una sentada. Entonces me comentaron varias veces que para poder entregar estos productos tuvieron que hacer al menos una relectura del texto. Y esta relectura viene ya enriquecida. ¿Por qué? Se les pide una lectura previa, se explica la lectura durante la sesión y ellos vuelven a la lectura para poder hacer el trabajo. Entonces, en ese sentido, muchos me dijeron, aprendí mucho más, siento que el conocimiento ya es mío, y en el tenor de que son textos clásicos y el cuestionamiento de los clásicos, muchos dijeron a la usanza de Italo Calvino, estos ya son mis clásicos personales. Algunos, no todos. Ahora sí, como conclusiones, pues lo que esto evidencia es que nosotros como docentes tenemos que empezar a diversificar también las formas de evaluación de manera de que éstas no se remitan nada más a yo repito lo que leí en una lectura a través de un reporte de lectura, sino que le implique también un trabajo intelectual y cognitivo al estudiante que le permita hacer un producto que lo deje satisfecho. No saben, los estudiantes están muy satisfechos con sus productos, decían que se sentían orgullosos de ellos. Entonces creo que eso es algo de lo que más rescataría. Y bueno, para concluir, según el mito fue Prometeo el titán que, siendo el benefactor máximo de los hombres, engañó a Zeus, dios de los cielos, para poder brindarnos el fuego del conocimiento que nos permitiera alejar las sombras que nos rodeaban y avanzar poco a poco hacia el progreso. Me parece entonces no solo una necesidad, sino un deber, aceptar ese fuego del conocimiento que le valió el encadenamiento en el Cáucaso y usarlo en nuestro beneficio como especie, de forma que el titán pueda avanzar también y con nosotros de la tradición oral y el papiro a un nuevo Prometeo digitalizado. Muchas gracias por su atención. Y ya nada más por formalidad, quiero agradecer especialmente a los que fueron mis estudiantes en la materia de Textos 1 y en particular a Itzel, Jimena y Moraima por haberme permitido utilizar sus imágenes para esta presentación. Muchas gracias. Pues muchas gracias, sin duda es una maravillosa experiencia la que nos has compartido y creo que nos demuestra claramente cómo podemos vincular los contenidos con eso que los estudiantes viven día a día y cómo puede aterrizarse en su propio lenguaje, ¿no? Algunos le llamarían apropiación, ¿no? Facilita su apropiación de estos contenidos. Pues continuamos con la profesora Covadonga Lamar Prieto. Y mientras nos conectan con ella, que se encuentra de manera virtual, les voy a platicar un poco sobre ella.
Ella es profesora asociada a la Universidad de California de Riverside, es codirectora de Bilingualism Matters de la Universidad de California también, perdóname la pronunciación, es doctora en filosofía en Hispanic Linguistics y es doctora en historia y estudios socioculturales. Pues le agradezco mucho por estar aquí, le cedemos la palabra y solo le recordamos que puede compartirnos pantalla a través de la misma herramienta. Muchas gracias. Muchas gracias. Les voy a compartir mi pantalla. Sí. ¿Me ven o me oyen? ¿Sí? Te escuchamos Perfecto, muy muchas bien gracias. y te vemos muy Muchas bien. gracias. Pues primero de todo tengo que disculparme por no poder estar ahí hoy con ustedes, porque la verdad me hubiera gustado mucho poder estar, pero bueno, parece que mi salud se ha puesto en medio. Pero quiero compartirles un estudio que estamos haciendo sobre los usos de Instagram durante el estudio en el extranjero de hablantes de herencia. Y para eso les voy a hablar un poco del contexto de lo que hacemos en UC Riverside y del contexto de los estudios en el extranjero de los que les estoy hablando. Entonces, en primer término, lo que nos preguntamos dentro de este estudio es ¿cuáles son las experiencias de los hablantes de herencia de español de California cuando hacen un programa de study abroad en España? ¿Se acomodan al dialecto local, reaccionan contra el dialecto local, se sienten presionados o ridiculizados por los hablantes locales y al mismo tiempo cuando vuelven se sienten presionados o ridiculizados por sus hablantes locales? Eso es una parte del estudio. De la parte del estudio que les voy a hablar hoy con un poco más de profundidad es sobre si aportan algo las redes sociales al hecho de que los hablantes de herencia se encuentren más o menos cómodos y cómo estamos aplicando Instagram para generar un espacio de seguridad para estos estudiantes. Lo vamos a hacer lo estamos haciendo a partir de la dialectología digital, que son las interacciones y negociaciones entre diferentes dialectos de una lengua cuando al menos dos de los elementos primarios del circuito de la comunicación, el emisor, el receptor o el mensaje, son producidos o gestionados digitalmente. Y todo esto parece muy abstracto, pero sucede muy frecuentemente cuando, por ejemplo, le pedimos a Siri o a cualquier vocecita que salga de nuestro teléfono que localice una dirección. Cuando le solicitamos a un sistema de reservas online que nos dé la habitación que esté lejos del ascensor o la mesa que está cerca de la ventana. Cuando nos quedamos sin señal de Wi-Fi y tenemos que convencer al asistente digital de que resetee la cuenta. Mire, no me acuerdo de mi password, por favor, déjeme acceder a mi correo. En un giro de los acontecimientos que se podría calificar de epistemológico, con frecuencia tenemos que probarles a esas máquinas que nosotros somos humanos. Y no siempre es fácil, por lo menos a mí no me suele resultar fácil. En la mayor parte de las ocasiones me cuesta inmensamente encontrar, como se ve aquí, señale todos los libros. ¿Es un libro? ¿No es un libro? ¿Es un coche? Entonces, dentro del contexto de California y teniendo en cuenta esto, la mayor parte, California ahora mismo, la alta, la otra, California ahora mismo es un estado que se llama dentro de los Estados Unidos Minority Majority. Eso quiere decir que las minorías son mayoría. Es una cosa curiosa. Los denominados Latinx, desde julio de 2014, son el grupo étnico más grande del estado. Eso quiere decir que hay aproximadamente un 15% de individuos que se van a declarar en el censo Latinx. No en el censo, porque en el censo Latinx no existe, pero bueno. Según los datos que maneja la Asociación de Lenguas Modernas, casi el 28,5% de la población habla español. Además de eso, y esto sí en el censo, el 37% de la población de California declara que habla una lengua distinta al inglés en su casa. Esto nos lleva a la idea de hablantes de herencia, que son los descendientes, los hijos de familias que hablan una lengua que se considera minoritaria. Y todas estas ideas de minoría y mayoría van a entrar en discusión, especialmente asumiendo que los hablantes de español en California no son una minoría etnolingüística, sino una mayoría poblacional. Pero bueno, eso son cuestiones para otro momento. Esta presentación, por lo tanto, es un estudio preliminar en el que pretendo presentar el proyecto y ofrecerlo para la réplica si a alguien le interesan los materiales y al mismo tiempo examinar la metodología y el ecosistema digital que está implicado en esa metodología. Entiendo que el número de participantes es muy reducido, son solo 27 participantes, y que la combinación de las metodologías de las humanidades digitales y la enseñanza de español a hablantes de herencia requiere
una serie de descripciones previas en las que también estamos trabajando. Sobre estos 27 participantes viajaron con un programa de la Universidad de California que yo dirijo a España durante los veranos de 2018 y 2019. 13 un verano, 14 otro verano. Están en España 4 semanas y toman 2 clases y reciben crédito académico por esas 2 clases. Son 2 clases del Departamento de Español. Muchos de estos estudiantes hablan español, pero no escriben español. Muchos de estos estudiantes no son especialistas o no están especializados, no tienen un major ni un minor, como se dice en Estados Unidos, en español. Son estudiantes que son hablantes de herencia. Y además de eso, y esto es curioso porque nos obligó a modificar el cuestionario, una de las preguntas del cuestionario era: ¿ha viajado usted alguna vez al extranjero? Y en todas las pruebas preliminares me encontré la misma pregunta: maestra, ¿México es abroad? Es decir, desde el concepto de California de estos estudiantes, ir a México no es ir al extranjero, lo cual nos habla en estos tiempos de fronteras de una realidad curiosa. Todos los participantes, como les decía, son estudiantes universitarios, hablantes de herencia, algunos, los menos, estudiantes de español, proceden de hogares en los que el español es la principal lengua de comunicación y los padres, en su mayor parte, no nacieron en los Estados Unidos. Solo 2 de los participantes tienen ambos padres nacidos en Estados Unidos y en ese caso en California, con lo cual estamos hablando de hablantes de herencia de primera, segunda o tercera generación. El objetivo es, en cierta manera, fomentar la producción de español escrito dentro de un contexto semiformal. ¿Cómo conseguir esto sin que los estudiantes se sientan amedrentados por la idea de que 1, estamos en España, 2, yo soy española, 3, es una clase de español, 4, la mayor parte de ellos llevan oyendo toda su vida que su español es insuficiente, que hablan mal, que el español de los Estados Unidos no existe, que se les mete el inglés en medio, un montón de cosas que son absurdos lingüísticos, pero que lo reciben dentro de la educación formal. Además de eso, muchos de ellos son los primeros de sus familias en viajar al extranjero, y extranjero es una noción curiosa. La transmisión de sus experiencias dentro de una biografía digital que ellos gestionan posee elementos de creación identitaria no solo para ellos, sino también para sus familias. Es decir, genera un diálogo intrafamiliar en el que los primos más pequeños, las tías mayores, todo el mundo puede participar de esa experiencia. Creamos un hashtag al que se añade el año del programa de Study Abroad, porque llevamos yendo desde 2016, entonces hashtag UserSpain 2016, es decir, UserSpain 2016, 17, 18, 19. Si quieren buscar los hashtags, ahí estamos, está todo, lo bonito, lo feo, la tortilla de patata, lo molestos que somos los españoles, lo alto que hablamos, ahí está todo. No tenemos nada que esconder. Y además de eso, está el asunto de cómo Instagram puede ser utilizado dentro del Universal Design for Learning de manera que dé acceso a estudiantes con diferentes capacidades y con diferentes habilidades. Por un lado, el Universal Design for Learning busca que los estudiantes puedan participar y puedan plantear sus opiniones y sus percepciones teniendo en cuenta los diferentes niveles de capacidad y de adaptación lingüística y de comprensión. Por eso pueden subir en Instagram vídeos con sonido, vídeos sin sonido, fotografías, pueden hacer fotografías de texto escrito, incluso de su propio texto manuscrito. Además, se busca proporcionar varias formas de acción y expresión. Dentro del programa utilizamos Facebook, Instagram, Twitter, Medium, Snapchat, WhatsApp, Google Calendar, todo lo que se nos alcanza a la mano, para que los estudiantes puedan participar de acuerdo con sus distintas emocionalidades y de acuerdo con sus distintas habilidades lingüísticas y sociales. Además, hay una serie de actividades que los estudiantes deciden cómo hacer y reportan por medio de Instagram. Cada estudiante decide sus propias visitas adicionales, como veremos ahora, organiza cómo ir y qué decir sobre esa experiencia. El objetivo fundamental, por lo tanto, de que usemos Instagram es facilitar a los estudiantes un medio de comunicación con el que ya están previamente familiarizados y en el que sienten que tienen control sobre su imagen, cosa que no sucede para muchos hablantes de herencia con su uso del español o su uso del inglés, independientemente de sus capacidades lingüísticas. Y de esta manera se permite que el uso de la lengua en inglés, en español, o en inglés y en español, o a pedacitos en una, a pedacitos en otra, se convierta en una extensión voluntaria de la imagen externa, es decir, una imagen sobre la que se piensa, una imagen sobre la que se tiene control.
Obviamente el control que tenemos o no tenemos sobre nuestra imagen en las redes sociales es un fingimiento y todos lo sabemos, pero bueno, supongamos que lo tenemos. El uso de Instagram, como les decía, es diferido y por eso es construido. Permite que los estudiantes, con unas herramientas con las que ya están familiarizados, construyan su identidad como hablantes de español. Al final del programa, los estudiantes reportan una mayor confianza a medida que va pasando el tiempo. Y no tiene solamente que ver con el hecho de estar en España, porque estar en España difícilmente le va a asegurar el español a nadie, sino tiene que ver con cómo son capaces ellos mismos de reaccionar a las cosas que les preguntan. Con frecuencia nos encontramos con que los estudiantes me dicen, maestra, mire, mi tía, mi prima me dice, ¿por qué hablas ahora en español todo el tiempo en Instagram? Bueno, es porque quiero. Bueno, es porque me obligan en clase. Las respuestas varían. Pero de todas maneras, les permite una autorreflexión sobre el hecho de hablar español. Las instrucciones que los estudiantes reciben son estas que tienen aquí y con gusto se las comparto a quien las desee. Visitamos una serie de lugares juntos, el Museo del Prado, el Museo de Reina Sofía y el Museo Arqueológico. Tienen que tomarse una foto en la que se les vea a ellos, subir la foto con un hashtag para que nosotros veamos las cosas que van haciendo. Además, tienen que visitar 5 lugares más, les damos una lista, la mayor parte son gratis, son los sitios más típicos a los que va un turista cuando va a España, visita la Gran Vía, la Plaza de España. Todos los años hay mariachis en la Plaza de España, todos los años. Todos los años hay 20 vídeos de mariachis en la Plaza de España, los pueden buscar, los van a encontrar. Además de los 5 lugares de la lista, cada estudiante tiene que comentar en Instagram asuntos sobre actividades que hace, lugares a los que va, cosas que come, cosas que le llaman la atención. Generalmente suelen ser fotos de tortilla de patata, un lugar en el que encontré unos tacos que están muy malos y el estadio del Real Madrid. Además de eso, otros lugares, pero esos son clásicos que no pasan de moda. Los estudiantes, dentro de los resultados pedagógicos, reportan una mayor autoestima sociolingüística y una mayor confianza en sus habilidades para expresar y para ser comprendidos en un dialecto diferente del suyo. Eso quiere decir que para el final de la estancia, los estudiantes están poniendo en valor un dialecto en el que no se encontraban seguros al empezar, porque durante la mayor parte de su vida dentro de los Estados Unidos se les había dicho que no era un español suficiente. Pero de repente se van a España y el español es perfectamente suficiente. No solo es perfectamente suficiente como lo había sido siempre, sino que les permite comunicarse en igualdad de condiciones y ellos, que era algo que los profesores ya sabíamos, pero ellos igual no, a veces llegan allí y dicen, no, es que tengo miedo, no me van a entender. Y a los 3 días, maestra, ¿me entienden? No, ¿cómo no te van a entender? ¿Qué era lo que te estaba pasando? Entonces, vivir en un país en que el español es la lengua de uso común en todos los ámbitos resulta sorprendente para muchos. Y aquí tengo un comentario de una de las estudiantes que dice, I had to continue to remember that everyone mostly speaks Spanish as the common language, and that took some time to get used the first few days. Dentro de los resultados metodológicos, y como se ha venido diciendo a lo largo del día, las nuevas generaciones de estudiantes necesitan medios con los que se sientan cómodos. No solo que los libros sean antiguos, es que son caros. Y además les hablan de la experiencia de otros. Quieren co-construir su experiencia, quieren transformar su experiencia propia en una experiencia de la que pueden aprender en un camino de autoconocimiento. Además de eso, y esto ya para los que hacemos lingüística, el hashtag constituye un corpus de hablantes de español de herencia útil para estudiar otros asuntos. Y como conclusión, y estoy intentando ir lo más rápido posible, no sé si lo estoy consiguiendo, tengo aquí dos comentarios de 2 estudiantes. Voy a empezar por el segundo porque es el más. This experience was absurd in the eyes of my family. However, I believe they understand the importance of expanding my view of the world. I would not have learned the different perspectives of ideologies had I not come here. Es decir, los estudiantes repiten al final, en el cuestionario de salida, esta idea sobre las ideologías de la lengua y cómo dentro del marco en el que vivían antes comprender ciertas ideologías de la lengua era más complicado y ahora su comprensión de las ideologías de la lengua y cómo las impresiones acerca de los dialectos son políticas es muy útil para ellos. Y otro de los estudiantes dice, y con esto les dejo, studying abroad in Spain while being a Spanish speaker from a different region has been incredibly eye-opening. I have been able to compare and contrast things from here and home. It has been great to note how diverse the Spanish language is. Es decir, nos estamos encontrando que el mismo estudiante, y sí, no les voy a mostrar esos datos hoy, pero el mismo estudiante que al principio
estaba preocupado de la suficiencia de su español de salida, nos dice, sí, sí, mi dialecto es un dialecto igualmente válido. Entonces, a pesar de que la idea de llevar hablantes de herencia a España resulte a ojos de las familias absurda, sí resulta en otros elementos, en cascada, concluye a otros elementos que resultan muy útiles para la construcción de la identidad individual del hablante de herencia. Y hasta aquí, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Covadonga. Sin duda, algunos aquí también deberíamos participar en este tipo de programas para aprender otros idiomas, por supuesto. Pues te agradezco mucho, deseamos que te mejores muy pronto de salud. Gracias. Y te agradecemos mucho por el esfuerzo por estar aquí. Gracias. Muchísimas gracias. En unos minutos estaremos dirigiendo algunas preguntas y mientras tanto vamos a platicar ahora con la profesora Maribel Soto Castañón, que nos va a hablar sobre su herramienta y la experiencia que tuvo con ella, con estudiantes de bachillerato. Les platico que ella es maestra en Comunicación y Tecnologías Educativas en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Es educadora, aficionada a la diversidad y la complejidad de los procesos educativos. Se ha desarrollado como docente de educación media superior desde sus inicios laborales y tiene una fascinación por el mundo de los jóvenes. Siempre busca entenderlo para mejorar sus habilidades docentes. Su presentación tiene por título El uso de Google Classroom con estudiantes de bachillerato y le cedemos la palabra. Gracias por estar aquí. Gracias, buenas tardes. Sí se escucha bien, ¿verdad? Bueno, ya sobre la marcha, el título quedó como lo pueden ver en pantalla. Déjenme poner el… porque sí me ayudan con el tiempo, ¿no? Pero de todas maneras, gracias. Quedó como… Creación de un aula virtual en Google Classroom para apoyar el trabajo académico con estudiantes de bachillerato. Y les platico un poquito del espacio en el que estoy trabajando. ¿Cómo es? Perdón, la proyección. Yo la paso, ¿no? Ah, ok, muchas gracias. Ok, o con este, ¿no? Muchas gracias. Yo trabajo en el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal y les platico brevemente un poquito de este instituto. Actualmente son 24 planteles. Aquí nada más había registrado 20 porque, como ustedes saben, ahorita se han construido y se han inaugurado más recientemente en estos días. Y están distribuidos en las 14 alcaldías de la Ciudad de México. El IEMS nace, es una institución relativamente reciente, nace en el año 2000 con una historia muy particular porque en 1995 en Iztapalapa querían construir un penal de máxima seguridad, entonces los colonos se organizan y en lugar de la cárcel ellos proponen una escuela. Y así es como nace, ¿no? Entonces, sí es importante un poquito mencionar nada más esta parte del origen del IEMS. El plantel Ricardo Flores Magón es en donde surge esta propuesta, en donde yo laboro ya desde hace algunos años. Ahí podemos ver una imagen. Está ubicado en la alcaldía Coyoacán y tenemos un ingreso anual de entre 350, ahora cada vez mayor. En este año se registró hasta ahora 400 estudiantes y el ingreso es por sorteo. Estudiantes que no tienen ninguna opción después de haber presentado el examen de Comipems o no haberlo presentado por alguna razón, pueden ingresar siempre y cuando, digamos, tramiten la solicitud y salgan sorteados frente a notario público. La asignatura que imparto es Planeación y Organización del Estudio. También es una asignatura particular, es obligatoria y se imparte en el primero y segundo semestre del bachillerato. Y la intervención fue el año pasado, en 2018, con 4 grupos de estudiantes. Esto es un aproximado de entre 95 y 98 estudiantes de primer semestre. Google Classroom es una plataforma que seguramente muchos de ustedes conocen, pero no quise darlo por hecho. Es una plataforma educativa a manera de red social privada
que permite un espacio de comunicación entre el docente y los estudiantes, entre el mismo grupo, y en el cual el docente puede, déjame ver que ya me salí, que no le agarro todavía, ahí está, en el cual el docente puede administrar, distribuir, controlar actividades de formación, puede gestionar espacios de comunicación, foros, debates, que puede ser desde la publicación de una pregunta, y también puede realizar un seguimiento del aprendizaje de los estudiantes. Esta es una definición propuesta por profesores españoles de la Universidad de Alicante y Miguel Hernández. Por otro lado, de manera concreta, ¿qué se puede hacer en la plataforma? Son estos 5 distintos tipos de actividades. Se puede asignar una tarea específicamente un test de autoevaluación usando otra de las aplicaciones que también encontramos ahí en Google. Se puede plantear una pregunta, compartir material y reutilizar una publicación. Si, por ejemplo, tenemos un grupo y tenemos ahí material valioso, podemos, una vez que abrimos otro grupo, compartir y mover esa publicación para hacerlo más práctico. Ahora bien, es importante considerar en el uso de Google Classroom, es necesario tener una cuenta de correo electrónico en Gmail. Constantemente está cambiando, pero bueno, estas son tomando en cuenta las últimas modificaciones. Es ideal estar familiarizado con la paquetería de Google Suite y que, bueno, hay otras aplicaciones como desde el mismo correo, Hangouts, Calendar, Drive. Lo que podemos ver es el ingreso aquí en estas 2 imágenes a través de 2 vías. Una es ingresamos a nuestro correo y buscamos dentro de las aplicaciones el icono de Classroom, ¿no? Ese es, digamos, yo les digo a los chicos, el camino largo. Y el otro es bajar la aplicación, generalmente, bueno, en el celular, y está disponible para Android y para iOS. Esta es la visualización de la página para que nos familiaricemos. Es muy sencillo, esa es una de las razones por las que la estoy trabajando. Buscamos este icono de más y para los estudiantes sería apuntarse a una clase, para nosotros como docentes crear una clase. Automáticamente se abre el grupo y nosotros podemos darle formato e ir subiendo las actividades. Así se ve en la imagen de abajo los grupos que ahorita tengo, ¿no? Entonces les decía, creo esta aula virtual porque de acuerdo al perfil que tenemos de estudiantes, muchos tienden a ausentarse e incluso abandonar el bachillerato en el primer año. Ya muchos investigadores coinciden en que el primer año en educación media superior es clave para que bien los estudiantes se adscriban, se adapten y permanezcan, o bien para que definitivamente interrumpan sus estudios a veces de manera definitiva. Entonces, yo pensaba en la plataforma hacer una especie de repositorio en donde tuviera las actividades y los chicos, aunque no estuvieran en salón de clases, pudieran estar conectados dentro de Classroom. Esa era, digamos, como una situación ideal, ¿no? Y bueno, esto se tradujo en un propósito que fue generar otro espacio de comunicación y trabajo alterno a las clases presenciales. No iba a sustituirlo de ninguna manera, simple y sencillamente a complementarlo. Además, yo le apostaba al desarrollo de habilidades digitales para apoyar en estudiantes, para apoyar su aprendizaje. El aula virtual se trabajó con un objetivo de aprendizaje de la asignatura. Este objetivo ya está dado en el programa y que es que el estudiante conozca los distintos aspectos del plan de estudios y del modelo educativo. Ya les decía, es un bachillerato que tiene características particulares. Una de estas es esta asignatura que pues ellos nunca habían llevado, la de famosa POE, Planeación y Organización del Estudio, y entonces, bueno, el objetivo va hacia ese sentido. Yo me preguntaba cómo inicio el aula virtual, entonces decidí, pues primero de manera tradicional, hacer la planeación académica considerando estos aspectos: propósito de la actividad, número de clases presenciales, producto, recursos y evaluación. Esta fue la base a partir de la cual entonces pensé en qué actividades iba yo a integrar en el aula virtual. No al revés, no creé primero el aula y después pensé en qué actividades, ¿no? Fueron 11 actividades, algunas incluían videos, presentaciones y materiales de trabajo.
Y bueno, esto es un ejemplo de actividad. Es una captura de pantalla directamente de la plataforma. Y aquí era una pregunta. ¿Qué aspectos te parecen los más interesantes respecto al IEMS y sus integrantes? Una pregunta que tenían que responder los estudiantes. Ahí en esos 4 puntos que no voy a leer, está desglosadas las indicaciones y hay 3 videos que son videos cuya liga obtuve desde YouTube para ponerlos ahí. Ellos tenían que ver 2 de esos 3 videos y comentar mediante una opinión con un número determinado de palabras qué rescataban o qué les parecía interesante de este nuevo sistema en el que ellos estaban recientemente inscritos. Y bueno, les comento, yo creo que los resultados fueron positivos por muchas razones que aquí no los reflejo más que un poquito más adelante en las conclusiones. Pero lo que hice es que les voy a preguntar a los chicos qué les parece el uso de Classroom, ¿no? Directamente que me lo digan. Logré hacer un cuestionario, solamente se los pude aplicar a 47 estudiantes y como vemos en este cuadro, 21 estudiantes dieron una valoración negativa que ahorita explico, 18 dieron una valoración positiva hacia la plataforma y 8 estudiantes decían, bueno, tiene cosas buenas, cosas malas. Me llamó la atención porque yo en clase escuchaba y los chicos decían, maestra, es que no puedo descargar los materiales, es que no me llega la notificación a mi teléfono, es que no tengo impresora, ¿no? Esos eran, digamos, como los argumentos para esta valoración negativa, es que me confunde. No entendemos si nos deja la tarea en la plataforma, queremos que nos la explique en el salón de clase y allí podemos resolver las dudas que nos surjan, ¿no? Esos eran los comentarios que estaban reflejadas tanto en el cuestionario como lo que los chicos podían decirme. Entonces, bueno, esto sumado a que nadie conocía Classroom, de estos 90 y tantos chicos, nadie había trabajado nunca con Classroom. En la escuela creo que hasta ahorita, hasta este momento he sido la única maestra de 80 profesores que he trabajado con la plataforma. Entonces, bueno, pues sí era un poco como nadar contracorriente y también eran estudiantes de primer ingreso, muchos de ellos muy chiquitos, 15, 17 años. Entonces, bueno, desconocimiento de la plataforma, poca familiaridad con este tipo de plataformas, tampoco han trabajado con Edmodo, que es un poco parecida. Y ellos me decían, mejor abra un grupo de WhatsApp, maestra, ¿no? O un grupo de Facebook. Entonces, un poco el reto era salir de esta zona de confort, que sí es muy práctico, y usar una plataforma que está diseñada exclusivamente para lo académico, ¿no? Pero bueno, igual estoy abierta a las sugerencias de los chicos. Y tenían que revisar constantemente la plataforma. Si no les llega la notificación, entonces no abrían, ¿no? Y no son chicos que utilicen su correo electrónico con frecuencia. Algunos no se acuerdan de la contraseña, por ejemplo, lo sacaron para Instagram, para Facebook y ya, ¿no? Implicaba por eso una mayor carga de trabajo. Y bueno, como parte de las conclusiones, pese a estos resultados, creo que es valioso, les decía, porque es una primera experiencia de trabajo con la plataforma, tanto desde mi lugar como docente en la institución. Ya ahorita se están abriendo por ahí unos proyectos en la escuela para trabajar con Google for Education y la voy a replicar, voy a hacer algunas modificaciones con esta nueva generación 2019, para ver, efectivamente poder comparar, ¿no? Qué es lo que falla de la plataforma, en qué nos puede ayudar. Ya abrí los grupos virtuales. La intención, les decía también, el propósito, más allá de usemos la tecnología, nada más por usarla, es fortalecer las habilidades digitales en los estudiantes para apoyar su aprendizaje en cuanto, aquí lo traduzco en estudio independiente, organización del tiempo, manejo de material multimedia y participación argumentada. Les digo también que es importante aprender a participar en los foros, que pongan su foto, ¿no? Que no estemos en el anonimato, que de pronto en el anonimato pues surgen también un riesgo para ellos. Y
otros 2 puntos como parte de las conclusiones es insistir en la creación de productos académicos. Esto que decían ellos, no nos deje tarea en la plataforma, solo que sea en la clase, ¿no? Pero ir poco a poco apostando y generando que ellos puedan generar un trabajo, un cuestionario, una opinión dentro de la plataforma. Saber que para eso puede ser muy útil también y no solo para la recreación. Bueno, ahí cito a Regil porque ella me ha dado esta idea de que incluso estudiantes universitarios tienen mucha dificultad para hacer un uso de estas habilidades digitales que abonen a sus procesos formativos. Se quedan en el nivel recreativo, como ya se ha estado mencionando en días anteriores aquí en ponencias anteriores en el foro. Y finalmente, considerar las dificultades y propuestas de los estudiantes. Los escucho, es decir, no les pregunto nada más para ver si funciona Classroom o no. Efectivamente, al semestre siguiente probé con un grupo de WhatsApp, en donde tuve informantes, un informante o 2 por grupo, y hacíamos la célula de comunicación, y ellos a su vez, mediante sus medios, ¿no? Mediante sus propios grupos de WhatsApp, se comunicaban con sus compañeros. Digamos, estoy abierta a probar nuevas opciones y como les decía, pues estoy replicando la propuesta. Mi idea es sustentarla mejor en cuanto a teóricamente y metodológicamente para ver si obtenemos mejores resultados. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias a la maestra Maribel. Sin duda tiene razón Regil, a los estudiantes universitarios también les pasa, ¿no? Aquí en la Ibero nos pasa mucho que los estudiantes dicen tener problemas de, pues de uso de las tecnologías, sea de la plataforma, de otro tipo de recursos. Entonces habrá que repensar en qué está sucediendo allí, ¿no? Continuamos con la doctora Ximena Chao. Ella nos va a hablar sobre ambientes personales de aprendizaje PLE en la adolescencia, en la docencia universitaria, perdónenme, y les voy a platicar un poco sobre ella, lo que nos coloca en su presentación. Ella cuenta con una gran trayectoria académica, pero les diré de manera resumida que es doctora en Psicología Educativa y del Desarrollo por la UNAM, estudió la maestría en Psicobiología en la Facultad de Psicología de la UNAM, es maestra en Psicobiología Cognitiva por la Universidad de Nueva York, es licenciada en Física por la Universidad de las Américas de Puebla y es miembro desde hace 6 años del grupo de investigación en docencia, diseño educativo y TIC de la Facultad de Psicología en la UNAM, liderada por Frida Díaz Barriga, Gerardo Hernández Rigolamini, entre otros integrantes, y actualmente es coordinadora de la especialidad en Educación Socioemocional de la Ibero. Es una profesora innovadora, constante, a la que queremos mucho y pues, aprovechando, los queremos invitar a participar en su especialidad y le cedemos la palabra para hablarnos un poco acerca de su presentación. Muchas gracias por estar aquí. Perfecto. Gracias. Bueno, pues creo que los micrófonos tampoco nos están ayudando. Creo que se está transmitiendo, ¿verdad? Bueno, creo que está mejor. Pues muchísimas gracias, antes que nada, por la invitación a participar en este evento y gracias a todos los que se quedaron hasta esta hora en el auditorio. Ya es así como que la última ponencia y entonces eso tiene su mérito. Yo se los agradezco de verdad que estemos aquí para conversar acerca de ello. Pues vamos a platicar efectivamente de estos entornos personales de aprendizaje o PLES por sus siglas en inglés, Personal Learning Environments. Sobre todo me interesan a mí porque me parece que como educadores y sobre todo en la educación escolarizada, pues tenemos el compromiso de ir más allá de la reproducción y la memorización de los contenidos. Me parece que esto es algo a lo que tendríamos que comprometernos todos los que desde la institución formal estamos educando, tanto docentes como estudiantes. Es decir, ¿cómo hacemos para poder ir más allá de esta educación transmitiva y reproductora? Me parece que la idea también es comprometernos con formar a pensadores críticos, ¿verdad? Que logren, entre otras cosas, tomar decisiones informadas, crear, representar y hacer movilizar la información. Y aquí, ¿por qué no está corriendo? A ver, yo creo que tenemos un problema. Ok. Y bueno, pues, en ese sentido, a ver, ¿por qué no anuncia? Ok, sí, pero ya… Okay. En ese sentido también me parece a mí personalmente muy importante que para llegar a ello
lo que hay que desarrollar y sobre todo en los estudiantes es ese sentido de agencia y de autonomía. El estudiante tiene que apropiarse de su conocimiento, de la información con la que trabajamos en clase para entonces poder ser creador. Y creo que el docente debiera también de comprometerse en posibilitar que el estudiante se convierta en un personaje con sentido de agencia y de apropiación de la información, y me parece que los PLEs en ese sentido son una buena opción. Uso el acrónimo PLE porque en español sería EPA, y entonces suena así como EPA, ¿no? Entonces, bueno, pues los PLEs, como ya nos los adelantaban desde el 2010 Adeli Castañeda, pues es un instrumento que nos permite conjuntar información, herramientas, conexiones y socializar información para aprender. Los PLEs pueden o no están en un ambiente digital. Quiero decirles que el que exista un PLE en ambiente digital, eso ya es un plus, pero siempre hemos tenido este ambiente de aprendizaje personalizado en tanto que buscamos los recursos que son más adecuados y conversamos y dialogamos con aquellas personas con quienes podemos generar conocimiento conjunto. Entonces no es, digamos, únicamente alusivo a lo digital. También son un recurso para aprender de manera informal e informal, como lo señala la propia Frida Díaz Barriga, en donde el estudiante es el autogenerador de este aprendizaje, se puede apoyar en un tutor o en un asesor, por supuesto el docente cumple esta función, pero la idea preponderante es que sea el estudiante el que gestione los aprendizajes, y en ese sentido, estos ambientes PLEs pues se convierten en una estrategia pedagógica de mínima intervención instruccional. Y esa me parece que es la clave para el desarrollo de la autonomía y el sentido de agencia en los estudiantes, además de ser ambientes activos e interactivos, autónomos y también colaborativos. Y entonces, bueno, sí, ahora con el advenimiento de las tecnologías, con todas estas nuevas aplicaciones y con la posibilidad de tener, pues sobre todo, software abierto, pues entonces podemos hablar de PLEs en ambientes virtuales. En ese sentido, podríamos, si nos centramos en los PLEs de ambientes virtuales, hablamos de que los PLEs tienen sus componentes, hay herramientas, dispositivos para crear, para desarrollar, para organizar y adquirir información. Hay recursos o fuentes de información también como parte de los componentes, es decir, estos materiales sobre los cuales el alumno va a apoyar sus aprendizajes desde esta agencia de recurrir a la información o a la representación que le convenga o le motive más para seguir aprendiendo sobre lo que se revisa a lo largo de su formación. Y finalmente también componentes de comunicación que tiene que ver con otro tipo de dispositivos para compartir, socializar, intercambiar información. Entonces, si yo hiciera mi PLE, ahí está mi PLE, Ximena, pues estaría en posibilidad de utilizar o valerme de todas estas herramientas para cada uno de los propósitos que busca el PLE. Okay. También hay distintos tipos de PLE, ¿verdad? La autora Calvo nos avisa que hay distintas formas de visualizar un PLE. En el caso del día de hoy, lo que les voy a platicar yo es el PLE de entorno personal de aprendizaje por objetivos y tareas. Me gusta ese porque se acopla bien al acompañamiento de un curso presencial. Estamos trabajando temas en clase, en este caso, sobre todo en el caso de mi curso, fue un curso de teorías contemporáneas para la educación, es un curso principalmente teórico, ¿verdad? Se podría quedar simplemente, pues justamente en la transmisión, en la reproducción de los aprendizajes. Entonces, pues podemos llevar a cabo además tareas que sirven pues justamente para crear a través de estos dispositivos digitales otras cuestiones distintas a lo que sería la mera reproducción de los aprendizajes. Hay de distintos tipos. El mejor de todos, me parece a mí, es empezar a generar una cultura con los estudiantes para que generen entornos personales de aprendizaje para la vida, es decir, esos repositorios en donde a lo largo de su formación van ellos mismos construyendo una biblioteca de experiencias y de productos de aprendizaje que eventualmente se podrían incluso acoplar o asociar a un portafolio electrónico en donde los estudiantes tienen sus evidencias, pero además también sus recursos para y del aprendizaje durante su formación. Bueno, en ese sentido, el PLE o este entorno de aprendizaje personalizado, pues es un complemento didáctico bastante, me parece efectivo, sobre todo en la educación superior, porque
es aquí donde queremos más que nunca, pues justamente traer sobre la mesa estas habilidades y esta idea de autonomía y autogestión para el aprendizaje. Eso no quiere decir que no lo podamos hacer en otros grados escolares, por supuesto que sí, podríamos empezar a construir PLEs desde el preescolar, si así lo decidiéramos, obviamente con sus adecuaciones. Interesante también que este ambiente de aprendizaje, este tipo de recurso, es no solamente un espacio de trabajo, ¿sí? Los diseñadores lo saben muy bien porque ellos construyen mood boards en donde ponen sus ideas y sus colores y sus texturas y sus contrastes sobre lo que van trabajando para llegar a un diseño específico. Quizá para teorías contemporáneas de la educación no resulta tan obvio un mood board, pero lo cierto es que el PLE se convierte en una especie, ¿verdad?, de espacio de trabajo, donde yo voy colgando, voy colocando ideas, textos, videos, fotografías que me sirven para conocer más, adentrarme más en el autor o teorías que estamos revisando, pero para el docente también se convierte en un espacio o en una evidencia para evaluar los aprendizajes, porque ahí está el proceso de aprender, ahí en el espacio, en el PLE. Y no solamente al docente, también a los compañeros les da la posibilidad de ver en otros lo que están construyendo y el estudiante tiene una visión clara y explícita de lo que ha ido consiguiendo y construyendo en términos de los aprendizajes, de manera que se puede generar una evaluación desde el docente, pero una coevaluación y una autoevaluación de los aprendizajes, ¿verdad? Y bueno, sin duda, se puede acoplar, como lo hicimos en este caso, a lo que sería el temario o la planeación académica de una o varias asignaturas, porque quiero decirles que se podría generar un PLE transversal, ¿verdad?, para trabajar una problemática o una temática, sobre todo los colegios que ahora trabajan en base a los IBs o a los programas de IB, pues casi todos los programas van transdisciplinares o van transversales y ahí se pueden trabajar problemáticas específicas. Bueno, ¿cuál era la idea en este proyecto? Este proyecto estos PLEs se construyeron como parte de la asignatura de Teorías Contemporáneas de la Educación, una asignatura de segundo semestre de la licenciatura en Pedagogía, y lo que comprende esta asignatura a grandes rasgos es analizar estas posturas teóricas y epistemológicas de los autores contemporáneos, y por contemporáneos se entiende siglo XX y siglo XXI, de los teóricos de la pedagogía, cuál es su contribución a la pedagogía de cada uno de estos teóricos o teorías, el legado pedagógico y sus obras representativas. Eso comprende el temario. Y eso se podría quedar simplemente, decía yo, en la transmisión, reproducción y memorización de contenidos. Lo cierto es que al introducir el PLE, lo que se pide o lo que se busca es que los estudiantes, además de analizar y sintetizar la información, puedan construir sus propias representaciones gráficas o semánticas o utilizando videos o podcasts en donde puedan representar aquellos aprendizajes que toman de estos autores que se revisan. Adicionalmente, los estudiantes buscan información adicional que complementa lo que se revisa en clase, es decir, esto se lleva de manera paralela. Y para ello, pues se pueden valer para esta producción, para esta parte de creación, pues de toda una gama de software que está ahí a la disponibilidad, algunos abiertos, algunos que maneja la universidad como parte de su paquetería, digamos, y algunos tan comunes como Office, que se encuentra pues básicamente en todas las computadoras. La idea de buscar información, decía yo, tiene que ver con este complemento, ¿verdad?, y de profundizar sobre los temas que se ven en clase, pero a la manera de manera autónoma. Aquí de ninguna manera hay una dirección por parte del docente, el alumno tiene como cometido ir en búsqueda de más información que le dé enriquecimiento al proceso de trabajo que se da en clase. Esa información debe de contribuir a la producción, que ya hablábamos en la diapositiva anterior, es decir, debe de contribuir a la creación, por ejemplo, de infografías, a la contribución de textos críticos, a la contribución de videos, a la contribución de podcasts, en donde los alumnos nos puedan informar más de lo que se ve en clase sobre el autor o teoría que se está revisando en cuestión. Por supuesto, todas estas búsquedas, y esto sería como parte de la evaluación, deben estar curadas bajo una pues diríamos, calidad académica, en tanto a que se referencian sobre el PLE, y ahorita lo vamos a ver, con toda la formalidad que ello requiere, y se revisan en tanto al contenido que tenga verdaderamente o guarde referencia de calidad con los temas vistos en clase. Ese es el papel del asesor, es decir, el asesor o el tutor debiera de ayudar al alumno a entender que lo que está buscando pues no son fake news, ¿no? En realidad tiene que ver con esto que estamos revisando.
Y al final se genera también en esa búsqueda un repositorio de fuentes revisadas para cada autor. El alumno tiene su suerte de biblioteca digital de todo lo que fue recopilando. Todo ello se organiza, hay distintas formas de organizarlo. Hay quien les gusta la aplicación de Symbaloo cuando trabajan Ples, porque ahí lo tienen todo muy gráfico, muy visual. A mí me gusta más organizarlo en páginas web, y entonces en nuestra clase utilizamos Wix, que es de acceso abierto. Los estudiantes construyeron cada uno de ellos su página en donde fueron guardando su información, organizándola y subiendo ahí mismo las representaciones, las creaciones, los gráficos o los textos que fueron construyendo a lo largo del semestre acerca de estos autores o teorías. En términos generales, la Wix de cada uno de estos estudiantes, su ambiente, su entorno personalizado de aprendizaje, contiene la presentación del propio estudiante, quién soy, qué estoy haciendo aquí en este espacio, cada uno de los autores o teorías que se trabajaron a lo largo del semestre, su biblioteca de recursos digitales y los productos que se fueron realizando para representar los aprendizajes en cada uno de estos temas revisados. Y finalmente, como parte de un entorno personalizado de aprendizaje, hay un proceso de compartir y de comunicar. Para ello, además de la página, que es en sí mismo un portal de comunicación, se abrió un grupo de WhatsApp por la practicidad que ello representa para las propias estudiantes, en donde en grupo los alumnos compartían, comentaban y reflexionaban en conjunto en torno a un cierto autor o teoría, compartían recursos, se comentaban esos recursos, se estudiaban los recursos en el grupo de WhatsApp, señalando incluso la validez de las fuentes, ¿verdad? O si las fuentes realmente servían para entender más del autor. Y servían también para hacer preguntas, por supuesto, al asesor, es decir, el docente. Yo estaba en ese grupo de WhatsApp y entonces se comentaban y se intercambiaban comentarios también con ese asesor. Al final quedaron los sitios web. Si me pueden poner el segundo, porfa, el que abrimos por allá en la página, sin que corran los videos, porfa, no es necesario. Si los podemos navegar desde el inicio en la portada, porfa. Si cerramos, gracias. Para que tengan una idea, por ahí debe de haber inicio, debe de haber el inicio. ¿Quién soy? Por favor, si podemos picar la pestaña ¿Quién soy? Gracias. ¿Quién soy? Se presenta al estudiante, le bajamos por favor para poder navegar, nos cuenta quién es, qué le gusta, cuáles sus motivaciones y sus ideas en torno a la pedagogía, que es lo que está estudiando, y después entonces sí nos vamos de alguna manera a recibir a cada uno de los autores que revisamos. Pues revisamos todos los autores, decíamos, del siglo XX, siglo XXI, y ahí nada más algunos ejemplos. El tercer no vamos a navegar, le quitamos los videos, porfa. No vamos a navegar todos, pero que se den cuenta que van buscando información en distintos formatos que van sumando a esta biblioteca de documentos, y ellos a su vez van generando textos que suben en formato PC o documento, van haciendo citas o recuperando citas de estos autores que les son más significativas para ir de alguna manera enriqueciendo su Ples. Y podemos poner, por ejemplo, por ahí está el de Neil. A mí me gusta mucho Alexander Neil porque justamente hablaba de la importancia de la autonomía en la educación. Y entonces otra vez un poco quién es el autor, recuperar información, la escuela de Summerhill, es decir, todo lo que abona a conocer más sobre el autor, la teoría, la postura y el punto de vista epistemológico de cada uno de estos autores, y por supuesto las producciones de los propios alumnos en tanto a este análisis, síntesis y representación de la información. Gracias, podemos regresar a la presentación. Y así para cada uno de estos autores, de manera que cada alumno construye, se lleva consigo pues esta biblioteca de recursos y esto. Nada más rápidamente, como conclusiones, les comparto, hicimos un análisis de este proceso junto con los estudiantes, y entonces, bueno, el PLE me motiva a conocer más sobre los temas que revisamos. Sí, la mayoría de los alumnos están de acuerdo que sí, porque les da la posibilidad de buscar recursos que para ellos son significativos más que para mí. ¿El PLE es una buena opción para aprender de forma autónoma? Sí, porque además no solo me permite ir en búsqueda de la información, me permite organizarla de manera que yo la entienda. ¿Qué tipo de recursos abonan más a que yo conozca y construya mi PLE? Bueno, el primero son textos, lo cual ya es alentador, ¿verdad? No solamente videos, pero el segundo es videos. Estas son generaciones del multimedia, entonces no les sorprenda que ahí están.
pero no son el número 1, lo cual ya es ganancia. Y luego considero en términos generales que me ayuda a aprender, pues la mayoría de los alumnos dicen que sí. La que dijo que no era una alumna que llevaba la materia por asesoría, no la estaba llevando con todo el grupo, entonces su proceso de socialización fue diferente. Y finalmente, ya para concluir, bueno, entendemos que este tipo de entornos personalizados nos permiten, ¿verdad?, trabajar no solamente conocimientos disciplinares, también habilidades cognitivas, como las que ahí se anotan, y sobre todo habilidades socioemocionales también, de manera que trabajemos cuestiones que no siempre se trabajan en aula porque enfatizamos lo disciplinar o lo cognitivo. Aquí algunos de los comentarios de los estudiantes, aquí seguimos analizando la información cualitativa, pero podemos retomar, ¿no?, los dos. Segundo, aprendí a encontrar información precisa, ya que antes solo utilizaba las primeras páginas que encontraba en Google, básicamente. Aprendí a utilizar una página web, aprendí más a fondo sobre los autores, investigando no solamente sobre su pedagogía, sino también sobre su vida, etcétera. Esto le da la posibilidad al estudiante no solo de encontrar recursos que le son significativos a sí mismo, sino que complementan todo lo que vemos en clase y al final se les queda como un repositorio y una evidencia de sus propios aprendizajes. Yo los invito a que trabajemos la autogestión y la autonomía con nuestros estudiantes a todas las edades, porque al final pues no hay más que eso en la vida, ¿verdad? Aprender a ser autorregulado y autónomo. Muchas gracias. Pues maravilloso, como siempre. Creemos que el PLE permite a los estudiantes justo sintetizar, digamos, analizar críticamente los contenidos, identificar lo que es más importante para ellos y demás, ¿no? Tal vez Carlos después se anime a convocar a sus estudiantes a crear su PLE, por ejemplo, ¿no? Y ya nos platicará en el siguiente foro cómo le fue, ¿no? Pues abrimos a preguntas. Desgraciadamente por los tiempos vamos a tener que limitarnos a 3. Aquel que quiera tomar la palabra puede levantar la manita y Anaí, que nos ayudará con el micrófono, también nos ayudará a decirnos si aquel público que se encuentra en Zoom tiene alguna pregunta o comentario para nuestros ponentes. Le pido por favor a nuestros ponentes venir a la mesa para poder responder a estas preguntas y tenemos una primera. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera felicitarlos a todos y también a la maestra Covadonga que nos hizo la presentación de su proyecto. Ya entré a su hashtag, ya vi lo prolífico que es desde el 16 hasta la fecha y creo que hace una labor muy importante para el idioma español, considerando la población que existe en California, que bien podría ser, por lo pronto, por lo menos Los Ángeles, la segunda ciudad con mayor cantidad de mexicanos después de la Ciudad de México, y me parece que es muy, muy loable esa labor de regresarles ese sentido, ayudarles a construir ese sentido de pertenencia a su idioma, de herencia, como lo menciona, y proponerle o preguntarle que además de hacer sus viajes a la madre patria, también los haga aquí a México, ¿no? Que también es la raíz de muchos de estos estudiantes. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera compartir una pregunta? Covadonga nos quiere compartir el audio, por favor. Gracias, solo quería agradecer a esa persona, perdón, no conozco el nombre, muchas gracias por su comentario, muy amable. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna intervención, quiera realizar alguna. En el chat no tenemos ninguna. Sí, gracias. Luis Villafán, para la doctora Chao. Desde el punto de vista psicológico, ¿cuál sería la diferencia entre un PLE y un portafolio digital del estudiante? Sí, qué buena pregunta. Muchas gracias por hacerla, porque no da tiempo de exponer todas esas cosas. Tenemos que ser muy certeros cuando hablamos de un entorno personalizado de aprendizaje, porque podría quedarse simplemente en el repositorio de información.
Y entonces, en realidad, aquí lo que hay detrás y sobre todo es una intención pedagógica, es decir, hay un algo o un qué que se va a estudiar. Y entonces la referencia estaría, o la búsqueda de información y la puesta en ese espacio, pues tendría que ir a la par de esa intención. Un PLE se puede convertir en un portafolio electrónico, ¿verdad? El portafolio electrónico como esta trayectoria o conjunto de evidencias de aprendizajes. O al revés, un PLE podría ser parte de un portafolio electrónico. Es decir, puede ser tan vasto el uno o el otro y autocontenerse uno en el otro o viceversa. Depende de los alcances, es decir, de la intención pedagógica que tengamos detrás. Es decir, yo podría hacer un PLE que fuera un portafolio. Entonces, en realidad, ese ambiente va de manera o va datando de manera cronológica mis aprendizajes y mis recursos para el aprendizaje. O podría ser un portafolio electrónico de mis evidencias de aprendizaje en donde el PLE es una más de esas evidencias. Entonces depende de cuál es la intención pedagógica. Lo cierto es que no puede o no debería de haber un PLE sin una intención pedagógica, porque si no, entonces nada más es una colección de datos o de ligas o de documentos. No sé si con esa respondo. Gracias. Yo quisiera preguntarles, en este semestre yo incluí libros, literatura, doy la materia de negociación y conflicto. Y bueno, ahorita me encantó lo de los libros que pusiste tú. Yo puse unos mucho más de novela. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, algunos criterios? Porque yo ahorita ya se los dejé y les puse algunas pues especie de lineamientos, no es una rúbrica, pero sobre todo que lo apliquen a la negociación, pero pues son de lo más diversos, desde Yo Robot, desde sobre migrantes, como que para tratar también problemáticas de corte social, y pues algunos también, por ejemplo, La República de Sócrates, pero perdón, de Platón, solo algunos capítulos, claro, porque es un libro enorme. Y bueno, yo ahorita también estoy, como es la primera vez que lo voy a hacer, así como que igual, ¿cuál es su experiencia? Igual tú, Ximena, que pudieras comentar cuáles podrían ser como algunos criterios a considerar para poder aplicar pues esta posibilidad literaria. Les quería nada más dar algunos de los libros, por ejemplo, la de El hombre en busca de sentido, El abogado del diablo, El impostor, de Puerto Libre, La serpiente sin ojos, son así literatura para poder de ahí sacar como algo que sea, pues para llevarlos también a que escriban, tienen que hacer un ensayo, pero lo interesante es que lo tienen que llevar a la negociación y al manejo de conflictos. Gracias. Bueno, igual hablo fuerte. Bueno, en general lo que yo hice también y el por qué la cuestión de la literatura en pedagogía, que es el caso particular, es porque creo que cuando tú das un texto que no es meramente teórico de un área, tú lo que generas es una visión particular, un ethos de esa área. Entonces me parece muy bueno que hagan este tipo de ejercicios y ahí lo que yo haría énfasis sería en la discusión que se hace sobre el texto. Es decir, no nada más dejo el libro, dejo Yo Robot para negociación. Vamos a discutir en clase por qué Yo Robot tiene que ver con negociación, con resolución de conflictos. Eso es algo muy importante también para los chicos en el momento en el que están analizando el texto, porque a veces se les complica esa parte. A mí me pasó. ¿Y por qué las fábulas son educativas? ¿Y por qué la tragedia griega es educativa? Bueno, hay que explicarles el contexto sociopolítico de toda la sociedad griega para que lo comprendan. Y en ese sentido yo incitaría a que más allá de la entrega del reporte de lectura, porque me parece que muchas veces el reporte de lectura reduce la exigencia cognitiva y la comprensión del texto, al final, ¿qué podemos esperar de un reporte de lectura? Ah, sí, lo leí y tales partes hablan de esto que me están pidiendo. Yo incitaría a que se busquen este tipo de estrategias, de productos que realmente los hagan pensar un poquito más, replicar lo de los memes, replicar la infografía, hacer un PLE,
todas estas cuestiones incitan a los estudiantes a que vayan un poquito más allá de la lectura y de verdad empiecen a hacer el análisis y decir, bueno, ¿por qué esta y no otra? O más bien, de esta que rescato y además yo añadiría esta otra. Yo eso es lo que comentaría al respecto. Y yo te invitaría a que no les des tú los textos a tus alumnos, porque no los dejas que ellos los busquen, asentándote, simplemente proporcionando las bases sobre las cuales debían de estar buscando estos textos de referencia, de manera que cuando te las traigan te expliquen por qué escogieron eso, es decir, dónde se señala en ese texto que ellos eligieron los objetivos que tú estás buscando dentro de la clase. Pues es muy interesante, yo les agradezco mucho por su participación. Desgraciadamente ya es un poco tarde, entonces los invitamos a tomar algunos aperitivos y descansar. Y nos vemos en un rato para nuestros talleres que comienzan a las 3, ¿vale? Un aplauso. Gracias a todos.